Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Tolinetas y Rugidos del Abuelo Jaguar. Los saluda su amigo Noel Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida recordando que Nepantla Toli es donde los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, este video es complementario de otro en donde se explica más esta cuestión de la metáfora que va de lo que es la diferencia entre tranquilizar la conciencia y tranquilizar la inconsciencia, ¿sí? Aquí con ejemplos que yo creo que de alguna manera son entendibles, pero en realidad los dos videos son complementarios. Ahora bien, hay que recordar que pues esto de la inconsciencia es una perversión y es algo que está pues volteado al revés, ¿no? Lo que debería ser bueno es visto como malo y al revés. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tranquilizar la inconsciencia, por ejemplo, pues se da totalmente dentro de la derecha, ¿no? Dentro de lo que es la derecha. Y esto significa, por ejemplo, que pueden llamar al Estado de Derecho, pero ¿qué es para ellos un Estado de Derecho? O, por ejemplo, un Estado de seguridad jurídica donde sus tranzas funcionen, ¿no? Como negocios de compadrazgo con el gobierno y todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, donde se habla de un Estado de Derecho, pero que niega precisamente los derechos a las personas, ¿sí? Todo se debería parecer como una situación más bien de beneficencia que se da porque se quiere, pero no porque el otro tenga derecho, y por lo tanto se le niega cuando se considera o se dice que ya no se puede, y a lo mejor muy probablemente no es que no se pueda, sino porque no se quiere, ¿no? De hecho, más bien siempre es así, porque riqueza siempre ha sobrado para resolver los problemas y nunca se ha empleado en ello. Entonces, aquí lo que queríamos ver era varios ejemplos de lo que sería tranquilizar la conciencia, que hay que recordar que en la explicación en el otro video, pero aquí la vuelvo a dar por si no ven el otro video. Tranquilizar la conciencia no es malo, es, digamos, el mínimo bien que podemos hacer, y si es el principio para que desarrollemos una mayor conciencia y una solidaridad más eficaz y más organizada, pues es muy bueno. Si ahí te quedas, pero no estorbas al otro bien y acaso colaboras con el hombre, qué maravilla también. Entonces, porque como decimos, ¿no? O sea, si todos tranquilizáramos nuestra conciencia, este mundo sería otro, pero para eso se necesitan dos cosas. Uno, tener conciencia, y dos, hacerle caso. Y el problema es que hay gente que no tiene conciencia, sino anticonciencia o inconsciencia. Por ejemplo, un ejemplo de tranquilizar la conciencia sería dar limosna, ¿no? El otro ejemplo sería de tranquilizar la inconsciencia, sería decir, no, si los limosneros viven súper bien de andar extendiendo la mano, y además hay unos que son ricos y millonarios, ¿no? Una forma de tranquilizar la conciencia pues es cierto activismo digital, que mucha gente lo considera como, en las redes de izquierda lo ven como malo. Yo no lo veo como malo. Definitivamente quien se meta en eso, pero en un sentido positivo, pues algo menos mal no está haciendo, y algún bien sí hará, ¿sí? Una forma de tranquilizar la inconsciencia pues es votar por la derecha, ¿no? En México el PRIAN, pero pues hay otros casos en el mundo desafortunadamente, ¿no? Porque votar la inconsciencia es para que se conserve el orden que está deshaciendo el antiorden que está deshaciendo el mundo, pero eso de acuerdo a la comunidad neurótica del que no tiene conciencia, sino anticonciencia, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, una forma de tranquilizar la conciencia sería meramente nada más firmar la paz, ¿no? Por ejemplo, o hacer estos apoyos de firmas. Cuidado, no está mal, se necesita mucho más, pero no es malo, insisto e insistiré. Pero por otro lado es, como por ejemplo, cuando en Colombia hicieron que la gente, ahí también hubo cuestiones como de fraude electoral y una serie de cosas, pero cuando se votó por evitar en Colombia ya la guerra y por los tratados de paz, mucha gente sí votó en contra, porque se había metido todo esto de que iban a ayudar a los guerrilleros en comunistas, todo ese tipo de cosas, que es tranquilizar la inconsciencia.
¿no? Y en realidad votaron porque continuara la guerra. Quiero creer que la mayoría de la gente, sin darse cuenta, algunos sí votan por la guerra y creen que está bien. Eso es totalmente perverso, ¿sí? Por ejemplo, esas personas que se preocupan por la situación de calle, en que otras personas viven en situación de calle, ¿sí? Personas sin techo, homeless en inglés, no hacen mayor cosa, pero cuando menos ya hablan a favor en ese sentido. De alguna manera eso podría ser una forma de tranquilizar la conciencia, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que plantean que el malo, y muchas veces identificado con el naco, en México sabemos que es una persona socialmente no muy favorecida, porque no necesariamente tendría que ser pobre, no necesariamente tendría que ser ignorante, bueno, lo que vendría siendo el Nietzsche en alguna parte del norte de América del Sur. El que por ser pobre o por ser naco es malo, lo cual no tiene nada que ver. Puede ser bueno, puede ser malo, pero no tiene que ser malo, ¿no? Sin embargo, este tipo de planteamientos no vamos a ayudar a los nacos y a los pobres, ¿no? Porque son malos, ¿no? Es totalmente arbitrario, es totalmente aberrante, pero sucede, ¿no? Y eso tranquiliza la inconsciencia, ¿sí? Dar lo que te sobra, pues no es lo óptimo, también lleva a tranquilizar la conciencia. Yo en más de una ocasión pues he recurrido a eso, ¿no? Pues den lo que les sobra, ¿no? Pero den algo sobre la línea que la gente pues se pueda empezar a movilizar para poder dar algo que no les sobre, ¿sí? A eso, por ejemplo, tendríamos una tranquilización de inconsciencia, ¿no? El dicho aquel del que se mete a redentor sale crucificado, ¿sí? Y eso es hasta blasfemo para un creyente y un practicante, que no debería jamás decirlo, ¿no? Porque precisamente para redentor se metió Jesús, para que nosotros también seamos redentores. Entonces ahí hay toda una situación, sin embargo, muy común, pero si se dan cuenta, tranquiliza la inconsciencia. No, pues cómo me van a crucificar, ¿no? Ocuparse de la consecuencia y no de la causa. Sí, eso es algo muy, por ejemplo, si la persona está pobre pero porque no tiene trabajo, sin embargo, bueno, lo ayudamos de alguna manera, no le va a resolver la vida, pero tampoco lo dejamos ahí solo. No es lo ideal, pero sí, ya por eso pudiera ser un tranquilizar la conciencia, ¿no? Frente a eso, había un aberrante dicho de que si Chávez, y lo decían en la oposición en Venezuela, si Chávez había ayudado a los pobres como Jesucristo, si Chávez había hecho una serie de cosas así, básicamente eso, pues que esperaban que no lo crucificaban, ¿sí? O sea, y eso por parte de la derecha, ¿no? Habló a los jóvenes, los pobres lo querían, le hablaba a los pobres y les decía cosas que los motivaban, los ayudaba materialmente, les dio de comer, pero todo ese asunto, pues entonces que esperan que no lo crucifican. Por ahí está la situación. Esto es muy, muy, muy perverso, ¿no? Por ejemplo, un tranquilizamiento de conciencia es como votar para la izquierda para que el gobierno resuelva los problemas y yo no me meto en ellos. Es una tranquilización de conciencia, pero definitivamente es preferible a que voten por la derecha, ¿sí? Mientras que votar por la derecha es pues para que todo siga igual, aunque sea en base de promesas falsas y aunque sea en base a una real política de mentiras, pero bueno, total, después de todo, así está hecho el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saber que las reglas del mundo no son como realmente funciona el mundo, pues no es muy positivo, pero de alguna manera tienes conciencia, aunque no necesariamente las combatas, esas reglas, ¿no? Las reglas verdaderamente, de que el pez grande se come al chico y cosas por el estilo. En cambio, la parte de lo que tranquiliza la inconsciencia es yo no hice las reglas, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba una persona que en pleno neoliberalismo fue llevado a correr a una barbaridad de gente en una empresa, y para eso lo llevaron, y entonces él no quería ni verlos para no sentir feo, pero igualito lo hacía, ¿no? Eso es tranquilizar una inconsciencia, ¿no? Se admite la necesidad de un cambio,
no te apuntas a realizarlo, pero no te engañas. Eso va mucho sobre la línea de tranquilizar la conciencia, ¿no? El colmo es cuando, por ejemplo, lejos de admitir la necesidad de un cambio, incluso se le da a la desigualdad, incluso a la mismísima esclavitud. Agárrense. Y en estos tiempos, que todavía hay 70 millones de esclavos en el mundo, no olvidarlo, se le da incluso hasta base bíblica. Pues ese es el colmo de tranquilizar la inconsciencia a un nivel verdaderamente aberrante, ¿sí? Tienes una conciencia que tranquilizar, ¿sí? Y lo sigues manejando de esta forma y a ese nivel, pero como lo habíamos dicho, no te engañas, y aunque a lo mejor eres bueno periférico porque estás como que cerca de la frontera de ya no serlo, estás de este lado, bueno, ya eso es una ganancia. Ojalá que te vayas llegando más al centro, ¿no? Y ese es quien tiene una conciencia que tranquilizar. Quiere decir que todavía tienes conciencia, y eso ya es una enorme ganancia en este tiempo y en cualquiera. Ojalá que se pueda profundizar. No es para quedarse allí, pero cuando menos que no la pierdas, para que no te vuelva, para que no alcances a tener una moralidad social, una indecencia social, una antimoralidad social, estar por debajo de cero, y entonces empiezas a tranquilizar tu inconsciencia, porque eso es muy grave, ¿sí? Porque el otro es tener una inconsciencia, una anticonciencia, una inconsciencia que tranquilizar, y entonces quieres conservar el orden o profundizarlo, porque eso es lo que a tu comodidad neurótica le da tranquilidad, ¿sí? Aquí yo quería plantear, para terminar esta anécdota que ya cité en otro video, pero no es que no me sepa otros, tengo una infinidad de temas y datos que hay que aportar, pero también luego me ocupa que sigo, y si este video no lo vieron o nomás ven uno, y este ejemplo es muy muy bueno, ¿no? Que en dos películas relativamente cercanas en el tiempo, pero diferentes, una sobre la vida de Nelson Mandela y otra sobre la vida de la novela esta del niño del pijama rayas, Nelson Mandela, cuando estuvo preso por luchar contra el apartheid en Sudáfrica, y el niño del pijama rayas, un niño preso en uno de los campos de concentración nazis, un niño, no sé si judío, pero sí preso allí en los campos de concentración, debe haber sido judío, ¿verdad? Para mayor seña. Pero en cualquier caso, ¿no? En ambos casos se llega a la misma escena, que yo creo que está copiada, ya lo había yo mencionado, ¿no? En donde el niño hijo del director del campo de concentración le dice a la mamá, que no al papá. El papá es el que dirigía el campo de concentración, pero ellos vivían ahí, claro, en una casa y con una circunstancia muy diferente, con un ambiente muy distinto, con jardincito y todo lo demás a un ladito, que no vieran todo lo feo del campo de concentración. Le pregunta a la mamá, en ambos casos, mamá, ¿por qué no podemos tratar con esas personas? ¿No? Y en la película de Nelson Mandela, el niño había hecho cierta amistad con Mandela, ¿no? Y entonces pues dice, pues es buena onda el tipo, ¿no? O sea, mamá, ¿por qué no podemos tratar con esas personas? Y en el niño del pijama a rayas, pues es el niño que traba amistad con un niño a través de la reja, con un niño del campo de concentración. Y en ambos es exactamente la misma escena. A la mamá le pregunta, mamá, ¿por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos tratar con esas personas? Y la respuesta en ambos casos de la mamá es exactamente la misma. Hijo mío, es que esas no son personas. Creo que es el ejemplo más patente y fuerte de lo que es tener una conciencia o tener una conciencia que tranquilizar. Pues esperamos que esto pues haya sido, si no sé si de su agrado, porque tratamos cosas que no son precisamente tan agradables, pero sí de su provecho. Y pues ojalá que sigan viendo Netas y Rugidos del Abuelo Jaguar. Los esperamos en el próximo video y gracias.